Usted puede notar que el verso 10 dice, por lo demás, y comienza el apóstol Pablo a escribir esa maravillosa sección que seguramente usted conoce, la armadura de Dios. Debo decir de antemano que para exponer esta parte recibí ayuda de un gran puritano, un gran libro que les recomiendo, y es Gurnall, la armadura de Dios. Entonces, seguramente algunos comentarios en el estudio van a ser extraídos de allí. Pero note que el texto dice por lo demás. Quiero primero hacer una introducción explicando cómo esta exhortación encaja con todo el resto de la carta. Usted puede notar que Efesios se podría dividir en dos grandes partes, del capítulo 1 al capítulo 3, donde el apóstol expone esas maravillosas doctrinas, ¿sí? La elección, la predestinación, ¿sí? Todas esas maravillosas doctrinas. Nos ha expuesto de las riquezas espirituales que nosotros los creyentes tenemos aún desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido vivificados, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos ha expuesto todas esas riquezas espirituales que en Cristo todo verdadero creyente tiene posesión. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, él empieza entonces a esa parte práctica. Cómo debemos andar en la iglesia, cómo debemos comportarnos en la sociedad y cómo debemos comportarnos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos y aún cómo debemos comportarnos como nuevas criaturas en nuestros trabajos. Él nos ha explicado todo lo necesario que un creyente debe entender y debe reconocer para llevar una vida que glorifique al Señor. Pero faltaba una cosa importante. Por lo demás, hay algo más. Ya yo les he expuesto todas las bendiciones espirituales que tienen en Cristo. Ya les he dicho cómo esposo debes conducirte en tu hogar, amar a tu esposa, cómo debes vivir en la sociedad. Pero hay algo más que todo creyente debe reconocer y ser consciente. Tenemos un enemigo. El creyente tiene enemigos. Eso quiere decir que a pesar, hermanos, de que podemos conocer ampliamente esa doctrina expuesta en la carta de los Efesios, conocer todas esas bellas doctrinas de la gracia, saber cómo debemos andar en este mundo, debemos reconocer que no obstante nuestro peregrinaje aquí no va a ser para nada fácil y no va a ser para nada sencillo porque tenemos un poderoso enemigo. Y es lo que Pablo nos va a exponer en el verso 11b y verso 12. La idea sería que el apóstol nos ha informado todo lo que nosotros en Cristo somos y tenemos, nos ha comunicado grandes principios para vivir la vida cristiana. Hay algo más que agregar, hermano, no va a ser fácil. Tienes todas las bendiciones espirituales que en Cristo se te han otorgado. Has recibido todas las verdades que te son necesarias. Están aquí escritas, disponibles. Además de eso, cuentas con el poder del Espíritu Santo. En ti está el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos. El Espíritu vive en el creyente, nos vivifica, nos fortalece
Pero aún así, hermanos, tienes que tener claro que no va a ser sencillo. Porque desde el mismo momento en el que la palabra del Evangelio fue sembrada en tu corazón, el enemigo, Satanás, se ha levantado contra ti. Acuérdate de la parábola de Mateo 13. Sembraron la semilla y ¿quién fue el primero que vino? Las aves del cielo. A arrebatar de manera inmediata la semilla del Evangelio. El enemigo va a impedir que esa semilla crezca a toda costa. Y usted, querido hermano, debe entender esa realidad. El apóstol tenía un espíritu discernidor. Cuando escribe a los Efesos, sabía que debía prepararlos porque en el momento en que somos trasladados al reino de Cristo, nosotros entramos en una guerra. Como dice este autor, en medio de una guerra tan sangrienta, que la guerra más cruel entre hombres es un deporte infantil en comparación. Vas a ver aquí que te encuentras en una guerra espiritual, no de la historia de una batalla ya terminada de épocas pasadas. Es una guerra actual. Esa tragedia está presente entre nosotros. No ocurre en los confines de la tierra. Te incumbe a ti, nos incumbe a todos, puesto que el escenario de esta cruenta guerra es la misma alma del hombre. Y en esta guerra nadie es neutro. Todo el mundo está implicado en esta guerra espiritual. Solo que debes saber que puedes estar del lado de Dios o puedes estar del lado de Satanás. Pero aquí no hay nadie que no esté involucrado en esta guerra espiritual. Esta es una guerra y nuestro enemigo es el infierno mismo, que ha determinado destruir todo propósito divino. De allí, hermanos, que se desprendan estas exhortaciones bien conocidas de tomar la armadura de Dios. Tenemos un enemigo que debería hacernos diligentes para seguir los mandatos que aquí se nos exponen, tomar y vestir toda la armadura de Dios. La razón muchas veces para el descuido de tomar la armadura de Dios puede ser doble. Una, porque quizás usted olvida que está en medio de una guerra. Olvidamos frecuentemente que estamos en medio de una guerra. Y que hay un enemigo que nos acecha cada vez que nos levantamos y aun cuando dormimos. Todo tiempo acecha el enemigo. Es por eso que Jesús en Mateo 6 nos enseñó que así como pedimos el pan cada día, que también debemos pedir, líbranos del maligno, porque Satanás diariamente, sin descansar, acecha nuestras almas. ¿Con qué constancia usted le pide al Señor, guárdame del maligno? ¿Con cuánta constancia, Padre, intercedes por tus hijos? Guarda a mis hijos del maligno. Y es que pareciéramos que estuviéramos en tiempos de paz y nos olvidamos que hay una guerra que es espiritual. La otra razón puede ser que desconocemos a nuestro enemigo. Nos olvidamos del enemigo y no nos interesa. Y muchas veces podemos caer en ese error de que Satanás así sí existe, pero no es un cero a la izquierda. No. Tienes que tener esto presente. Ahora, lo que pretendo en esta mañana, tanto en el estudio como en el sermón, es dar dos razones poderosas para que atiendas a la exhortación, toma toda la armadura de Dios.
Y en la tarde, Dios mediante, estaremos hablando un poco de esa armadura. Entonces comencemos con lo primero. Quiero darte ya la primera poderosa razón para que tomes la armadura de Dios. Y en esa nos vamos a detener ahora. Hay un enemigo. Y Pablo dice que ese enemigo es el diablo. Y que ese diablo no está solo. Hay unas huestes espirituales que lo acompañan. Vamos a ver ese enemigo en esta hora. Ahora, todo estratega militar, una de las cosas que siempre trata de hacer, si es un buen estratega, es conocer a su enemigo. Aún eso lo hacen los deportistas, los técnicos de algún deporte, si es de fútbol, ellos ven videos de los equipos que van a enfrentar, estudian a los jugadores, tratan de conocer a su oponente. Entre mejor se conozca el oponente, mejor usted podrá ver cómo se defiende y cómo puede atacar a ese oponente. Eso hace un buen estratega. Usted, si es consciente que está en una guerra, usted debe ser un buen estratega. Usted debe conocer a su enemigo. Ahora, si hablo de conocer a nuestro enemigo, quiero aclarar que no nos vamos ahora aquí como a la iglesia de Tiatira, que ahora vamos a entrar en las profundidades de Satanás. No, hermano. No, de eso no se trata. Se trata simplemente de ir a las Escrituras y conocer a nuestro enemigo, porque es Pablo el que lo está presentando. Así que eso es necesario para esta guerra. Ese enemigo, como he dicho, lo encontramos en el verso 11b y 12. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, ese es nuestro enemigo. ¿Cuál es su identidad? Es lo primero que vamos a observar. La identidad es claro. El apóstol Pablo lo identifica como el diablo. Es importante que entendamos lo que la Biblia dice del diablo, para que, por supuesto, no tengamos ideas erróneas de su persona. Ya sabrás que desconocer a este enemigo implica una derrota o duras derrotas en nuestra batalla. Hoy tanto se desconoce del diablo, de nuestro enemigo, que algunos hombres niegan su existencia y tienen una mala interpretación del verdadero enemigo del hombre. Entonces, usted lo ha escuchado, dice, el diablo es uno mismo. Tú eres el diablo. Sí, tú eres. Entonces, niegan la existencia de un ente espiritual. La persona que piensa así está más derrotada que cualquier otra cosa. Ya es presa del enemigo. Al enemigo le encanta que nieguen su existencia. Qué fácil sería para el enemigo que lo ignores, porque te va a acechar y te va a capturar. Entonces, eso es una idea errónea de quién es nuestro enemigo. Otros lo ven como una deidad increíblemente, pero tal es la ignorancia del ser humano que ven a Satanás como una deidad. ¡Qué locura! Pero aún ya aquí en Colombia se ven esas cosas. Pero bueno, eso no en el plano o en el ámbito evangélico. Pero cuando uno va al ámbito cristiano, uno ve que hay dos posturas con respecto a Satanás. Hay algunos creyentes que, aunque reconocen a este enemigo, lo subvaloran de manera terrible. Creen que ellos con el diablo pueden hacer lo que se les antoje. Para ellos Satanás es un muñeco de trapo, que lo pueden zarandear, pisar, golpear, atar. No hay culto donde él no sea expulsado, bofeteado y tirado.
y donde Él se ha humillado. Pero esos creyentes, debo decir, desconocen quién es su enemigo. Creo que la descripción más clara de estas personas que así creen en el enemigo está en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10 al 12, donde dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia, desprecian el señorío. ¿Quiénes son estas personas? Son atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y estos contumaces y atrevidos creen que al enemigo lo pueden zarandear como a trigo, cuando es todo lo contrario. Por otro lado están los que creen en la existencia de este enemigo, pero en la práctica viven como si no tuvieran un enemigo. Y creo que nosotros podemos tener la inclinación a caer más en esa postura, que también es peligrosa. Es por eso que Pablo en segunda a los Corintios, capítulo 2, verso 11, dijo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Querido hermano, si usted reconoce la existencia de este enemigo, pero ignora su potencia, sus artimañas, sus estrategias, déjeme decirle que ha dejado que el enemigo le tome ventaja. De manera que ambas posiciones son extremadamente peligrosas. Por lo tanto, se demanda que nosotros tengamos una postura bíblica de quién es realmente nuestro enemigo. Como ya se ha dicho, ese enemigo es Satanás. La Escritura hablan de él con claridad. La Biblia habla de que él es real y personal, que fue un ángel principal, el querubín ungido, el lucero de la mañana, lucía con esplendor todas las joyas de la belleza creada, hasta que se rebeló contra su Creador. Aparece por primera vez en la Biblia en forma de serpiente tentando a nuestros primeros padres. Jesús no solo habló de Satanás, sino que habló con Satanás. Así que no se puede negar su existencia. Se le conoce como el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Pero se caracteriza principalmente en las Escrituras por ser el tentador y el acusador. Lo otro que debemos observar en nuestro texto, en Efesios capítulo 6, verso 10, es su naturaleza. Ya sabemos que nuestro enemigo es Satanás y sus huestes, pero note que se nos va a hablar un poco de su naturaleza. Efesios 6 dice que no son carne, no tenemos lucha contra sangre y carne, y más adelante va a decir contra huestes espirituales de maldad. Ahora, la cabeza visible de nuestro ejército enemigo es Satanás. Pero él no está solo. Lo acompaña una hueste, que según el diccionario significa un ejército en campaña, o un conjunto de seguidores o partidarios de una persona o de una causa. Satanás no anda solo, él tiene una hueste de espíritus malignos que están en campaña, un ejército en campaña. Y él tiene sus fieles seguidores.
Y vemos que en este ejército hay unidad. Jesús lo dijo. Ellos no están divididos. En el infierno nunca se ha oído de que a Satanás se le han revelado para quitarle el poderío que tiene sobre ellos. Ellos trabajan con un propósito contra Dios y contra sus hijos. Entonces, la naturaleza de estos enemigos, Pablo nos dice que podemos describirlos de dos formas. O su naturaleza es espiritual y además llena de maldad. Esa es la naturaleza de nuestros enemigos. Tienen una naturaleza espiritual y una naturaleza llena de maldad. El texto dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es que nuestra lucha no es contra otros hombres, principalmente. Si la lucha del cristiano fuera solamente contra la carne, no necesitaríamos una armadura de parte de Dios. Porque usted podría en la carne con sus propias fuerzas ganar a su enemigo. Supongamos que usted, para que me entienda, fuese un buen espadachín en la carne, un diestro en el uso de la espada. No hay nadie mejor que usted en usar esta arma. Usted en su propia fuerza y capacidad, si fuera nuestra guerra en la carne, yo creo que entonces usted sería un excelente soldado que fácilmente derrotaría a sus enemigos. Fuera como los valientes de David, como aquel hombre que empuñó la espada y no la podía soltar y había matado como 800. Su propia fuerza, habilidad en la carne. Pero tu lucha, querido hermano, no es en la carne. Son con entes espirituales de maldad. Tú solo no puedes enfrentar a tu enemigo. Tienes que entender también, sí, tú eres cristiano, pero en este momento hay mucha carne, eres carne. Y la carne, según las Escrituras, es sinónimo de debilidad e impotencia en la criatura. Puedes tener habilidad, puedes tener fuerza, puedes tener valentía, pero contra las huestes espirituales de maldad, eso no significa nada. Tu propia fuerza no sirve para esta batalla. La carne es debilidad. Lo leíamos en Pedro. O sea, los ángeles que tienen mayor potestad no se atreven. Ahora imagínense que se deja para nosotros que somos carnes. Así que ahí ya vamos en desventaja con nuestro enemigo. Desde la misma naturaleza. Ellos son espíritu y nosotros simplemente carne. Y la carne es débil. Hombres somos. Y nuestros caballos son carne, dice el profeta Isaías. No podemos hacer frente con eso, a lo espiritual. Podemos tener la confianza de Pedro. Pero Jesús decirnos, he rogado por ti, para que tu fe no falte y seas zarandeado. Estos enemigos aquí descritos no están hechos entonces de la misma sustancia que nosotros los humanos. Cuando los discípulos de Cristo pensaron que veían un espíritu, el Señor le dijo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Cuando Jesús resucitó, ellos pensaron que era un espíritu y Jesús le dijo, no, yo soy de carne y hueso. ¿Qué significa entonces que nuestros enemigos son espirituales?
que carecen de cuerpo, pero que aunque carecen de cuerpo, no por eso dejan de ser personas reales o creadas. No debes errar en pensar que por tratarse de espíritus y carecen de cuerpo, se trata de meras cualidades o emociones simplemente, como algunos suponen de forma absurda. Debo mencionar aquí que cuando se observa las Escrituras se muestra que estos espíritus tienen un discernimiento, y debo decir también que tienen, por ser espiritual, un conocimiento superior a los seres humanos. El intelecto de nuestros enemigos espirituales, por ser espíritus, es superior al nuestro. Así que también ahí vamos en desventaja. En una ocasión Jesús iba caminando, había un joven endemoniado y los espíritus reconocieron inmediatamente a Jesús. ¿Por qué has venido a atormentarnos? Y ellos conocían, hermano, el juicio, sabían. Por eso Satanás tuerce las Escrituras. Porque él tiene un conocimiento superior. Y tan superior es el intelecto de nuestros enemigos, que por eso existen las falsas enseñanzas y las herejías destructoras que aún los teólogos más sagaces no tienen la capacidad de discernir. Cuán astuto es nuestro enemigo. En Timoteo encontramos que todas las herejías, ¿de dónde provienen? Del infierno. ¿Y quién es el maestro de los falsos maestros? Satanás. Él toma la Biblia, la conoce, la tuerce. Tiene un intelecto superior. Por ser espíritu, él conoce cosas que usted y yo ni siquiera tenemos idea. Así que debemos entender eso. De acuerdo a esta misma naturaleza espiritual, también entendemos que por ser espíritus son inmortales. Son inmortales. Gurnall dice, leo textualmente, respecto a otros enemigos se puede llegar a escuchar que han muerto los que procuraban la muerte del niño. Han muerto los enemigos del niño. Como le dijo el ángel a José, regresa, porque el que procuraba la muerte del niño murió. Ese enemigo desapareció. Nuestros enemigos terrenales pueden desaparecer del escenario hasta que los llama la muerte y así terminan sus conspiraciones. Pero los demonios no mueren. Son espíritus. Nunca se puede decir de Satanás lo que se dijo de este hombre: han muerto los que procuraban tu muerte. Jamás vas a escuchar que tu enemigo espiritual ha muerto. Es espíritu. Y Satanás te va a acosar hasta la tumba, desde el momento en que naciste de nuevo, hasta la tumba. Allí lo tendrás, aún en tu último suspiro, acechándote y acosándote. Y si tú mueres sin Cristo, aún del otro lado vas a encontrarlo. Y entonces Satanás, si mueres sin Cristo, va a estar acosándote por toda la eternidad en el infierno. Ese enemigo jamás muere. Ese espíritu.
Tú que te encuentras sin Cristo, ven a Él. Rogamos, ven a Él. Lamentarás morir sin Él cuando te encuentres en el infierno. Como son espíritus, son infatigables. Ayer hemos hablado de los jóvenes. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan porque tenemos cuerpo, somos carne. Pero Satanás es espíritu. Y como dijo Jesús, yo como, tengo carne y hueso. Los espíritus no tienen carne y hueso. Por lo tanto, hermanos, es así. Un espíritu no duerme, un espíritu no se cansa, un espíritu no come, un espíritu jamás se fatiga, un espíritu jamás se desalienta. Nunca hemos visto en las Escrituras que un espíritu diga que está fatigado o cansado, porque él carece de la debilidad de la carne. Y desde que Satanás irrumpió en este mundo, no ha dejado de vagar por la tierra ni un solo momento. Acuérdate lo que le dijo en Job 1:7. ¿Qué hacía Satanás? Vagando, andando, hermano, por toda la tierra. Y además, debo agregar la otra parte de su naturaleza. Son espíritus extremadamente malignos. Dios es el santo, porque no hay nadie como Él en santidad. Pero el diablo es el malo, porque su maldad es única. Y no hay nadie que iguale la maldad de Satanás. Hitler en pañales, un bebé que balbucea en maldad. Y alguien comenta que no existe idioma terrestre ni adjetivos suficientemente fuertes para describir la magnitud de la maldad de nuestro enemigo. Los hombres más perversos han sido miniaturas, apéndice de los demonios. Acuérdate que estos ángeles caídos son los inventores del pecado. Ese es nuestro enemigo. Su poder, otra característica que nos da el texto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Yo no necesito ser, y creo que usted tampoco, exégeta o intérprete o experto en griego para saber que lo que acabamos de leer aquí suena poderoso. Aquí hay poder, hermano. Usted aquí no está tratando con cualquier pelagato. Huestes espirituales de maldad, potestades, principados, gobernadores. Eso es poderoso. Cristo llamó a Satanás en Juan 14:30 el príncipe de este mundo. También se le llama el hombre fuerte. El hombre fuerte. Recuerde que tal es el poder que Satanás se le asigna aquí en la tierra, que el tan atrevido le dijo a nuestro Señor Jesús, llevándolo al pináculo y ofreciéndole potestad y gloria: a ti te daré todo esto. Y hay cierta verdad en ello, porque en un sentido Dios sí que entregó este mundo a Satanás a causa del pecado. Él tiene dominio. Estamos en sus terrenos. Bueno, lo que Satanás aquí se le olvidó es que él no puede disponer del mundo a su antojo. Ese fue el pequeño detalle.
Pero no debemos olvidar que si la Biblia le llama el príncipe de este mundo, quiere decir que él tiene potestad, dominio y poder. Por supuesto, no como Dios. Puede ser útil explorar el poder de los demonios considerando lo siguiente. Observa solo los nombres, el número, el orden, la unidad y las grandes obras que la Biblia le acredita a estos espíritus. ¿Cuáles son los nombres que se le da a los demonios en la Biblia? No se llaman osito de peluche. ¿Cierto que no? Sus nombres reflejan su poder y maldad. He dicho, el hombre fuerte. A Satanás, ¿cómo se le llama? León rugiente. Y un león rugiente, eso suena a poder. ¿Y a ti cómo se te llama, querido hermano? Oveja, cordero. ¿Lo ves, hermano? Nuestro enemigo es el león rugiente. Hazte la idea, una oveja frente a un león rugiente. Otros nombres, el gran dragón escarlata, que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y muchos nombres más. También estos enemigos nuestros son poderosos porque hay un gran número de los demonios. Dice alguien, ¿qué hay más ligero que un grano de arena? Nada. Pero el número le confiere peso. Un granito de arena no es nada, pero una gran cantidad de arena, un hombre con toda su fuerza quizás no la podrá sostener. La cantidad a veces implica poder. ¿Cuál es el número de los demonios? No sé. Pero te doy una pista. Te doy una pista. Te hablaba ahorita en Marcos 5:9 de que Satanás expulsó a unos demonios o a un demonio de un muchacho. ¿Y recuerdas cuál era el nombre de ese muchacho? Legión. ¿Y cuánto es una legión? 1000. Créanme, hermanos, que a veces uno piensa esto y a uno le parece como imposible. ¿Sí? Pero eso es lo espiritual. Alguien dice, para servicios especiales, Satanás puede enviar una legión con objeto de constituir una guarnición en una sola persona. Cuando un comandante se da el lujo de hacer esto, oiga muchachos, es porque cuenta con un gran ejército. 1000 en una persona. ¿Cuánto entonces habrá más alrededor nuestro? ¿Cuánto habrá en todo el ejército satánico? No sé. Otra declaración del poder de los demonios está en sus grandes obras. Este príncipe de la potestad del aire puede producir efectos terribles en la naturaleza. Piensa en todo lo que causó Satanás en la vida de Job. ¿Quién hizo todo eso, hermano? ¿Quién mandó el viento recio? ¿Quién hizo todo eso? Acuérdate también de Tesalonicenses capítulo 2. Él puede obrar milagros, poder, señal. Así que, hermano, no se fíe en los milagros. No coma cuento de sanaciones, de hechos milagrosos. Satanás puede hacer esas cosas. Él hace prodigios y milagros. Y lo hace para engañar a los que no abrazan con amor la verdad del Evangelio. Así que es un enemigo poderoso. Quiero ir cerrando mirando las estrategias y quiero que retroceda al verso 11.
Efesios 6:11, en la parte final B dice, porque no tenemos lucha, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vamos a ver aquí un poco de su estrategia. Y vamos a basarnos en esa palabra que el apóstol Pablo usa, acechanzas. Es la palabra usada para describirnos el accionar del enemigo en nuestra guerra. Acechanzas. Dice Thomas Brook, significa trampas, traiciones que llegan por detrás sin que nos demos cuenta. Esas son las acechanzas. Denota los métodos de ataque de la serpiente antigua y astuta, que al igual que la víbora de Dan, junto a la senda, muerde los talones de los viajeros, envenenando cabeza y corazón, sin que los viajeros se den cuenta. Acechanza, la estrategia preferida de Satanás, es emboscarte, atacarte sin aviso, poner trampas en tu camino, asaltarte de repente como ladrón, cavar una fosa y hacerte caer en ella sin que te des cuenta. Acechanzas, su mejor estrategia. Usted bien sabe que él es un experto del engaño. Es astuto para hacerse pasar por oveja. Tiene gran capacidad de disfrazar bien una mentira, haciéndola tan sutil, pero tan sutil, que parece verdad. Es experto en volver el veneno del alma en cubierta de chocolate. Y esta expresión que la he tomado de Bruce, él es experto en engañar con su cebo dorado. Satanás engaña ofreciendo al alma honor, placer, beneficio. Así hizo con Jesús en el desierto, pero luego paga con todo el desprecio, vergüenza, pérdida y sufrimiento. Tiene la sagacidad de disfrazar aún, hermanos, el pecado de virtud. Al orgullo le puede llamar orden. Tú no eres orgulloso. ¿Quién dijo eso? Tú lo que eres es una persona pulcra y ordenada. Y el orgullo te lo pone de virtud. Le dice al orgullo, no, tú eres una persona limpia, pulcra, ordenada. Satanás fácilmente le puede llamar a tu codicia, emprendimiento, diligencia. Puede disfrazar la codicia de economía. Tú no eres codicioso, no. Tú lo que eres es un hombre diligente, trabajador, emprendedor que quiere salir adelante. Y te disfraza la mentira. Te disfraza la codicia de diligencia. Es experto en cambiar el pecado por virtud o en hacerlo pasar por virtud. A la embriaguez no le llama pecado o vergüenza, alegría. Están borrachos, llenos de sus despojos internos, pero son felices. Alegría, están tomando licor, eso es alegría. Minimiza el pecado. A la homosexualidad hoy él le ha llamado ser valiente. Al aborto no le llaman un asesinato, sino un derecho. ¿De dónde salen esas ideas, hermanos? Del infierno. Satanás es tan astuto que te puede decir, mira, un poco de orgullo no es malo. Ponte a pensar, al fin y al cabo, ¿quién no es un poco orgulloso? Todos somos orgullosos, así que tranquilo. Una pequeña mentira a veces es necesaria.
¿Quién no? Dime quién no. Una pequeña mentira. A ver, un poco de mundanalidad. En medio de este mundo tan complejo. Un poquito de mundanalidad. O sea, ¿cómo no? ¿Qué te va a hacer un poco de mundanalidad? No olvides la sutileza de este enemigo. Y yo siempre he pensado que si tuvo la sagacidad de engañar a nuestros primeros padres en su rectitud y en su perfección, ay hermanos, ¿cómo no nos podrá engañar a nosotros? ¿Cómo no nos podrá engañar a nosotros? Miren, es tan astuto que en ocasiones va a dejarte tranquilo para que tú te envanezcas. O sea que aun cuando no te ataca, te está atacando. Tremendo, hermano. Porque te deja tranquilo para que te confíes, te enorgullezcas y te envalentones. Pero aún hasta cuando no te ataca, te está atacando. Son sus estrategias. Y yo creo que no podríamos terminar hablando del arsenal de estrategia, malicia, sutileza, estratagemas, artimañas y maquinaciones que tiene para destruir a los hombres. Si eres rico, Él sabe la tentación que te va a colocar. Si eres pobre, sabe la tentación que te va a tocar. Si eres intelectual, si eres ignorante, si eres de buen parecer, si no lo eres, Él tiene una artimaña para cada uno, cada caso. Si el corazón es propenso a la ambición, ahí te tiene. Cualquier sea la condición del hombre. Ahora, lo otro es que cuando no le funciona un primer ataque, este enemigo no dice, ay, no pude, me voy. No, entonces llama, no se cansa. Acuérdate de la parábola, vinieron vientos, ríos, siempre manda su arsenal. Rodea, es como un ejército que rodean la ciudad y cortan los suministros hasta que la ciudad cede porque cede. Ese es nuestro enemigo. Finalmente, hermanos, considero que el apóstol ha descrito a nuestro enemigo, esto debe quedar claro, no con el objetivo de desanimarte, porque claro, uno ve esto y uno dice, ay, entonces, ¿verdad? Como vimos, son enemigos muy poderosos y astutos. Pero entender esa realidad nos hace sentir nuestra gran necesidad del poder de nuestro Señor Jesucristo cada segundo de nuestra vida. Debes entender que tienes a este enemigo, pero sin Cristo en el corazón no duras en pie un segundo en esta batalla. Oh querido hermano, necesitas de Cristo, necesitas día tras día de la armadura de Dios. Esta descripción no es para hacerte temer, para hacerte retroceder, sino para que entiendas la tanta dependencia de Dios que tú tienes, hermano. No puedes en la carne. Como he dicho, puedes tener fuerza y habilidad en la carne, pero ¿qué es tu carne ante enemigos espirituales de maldad? Nada. Necesitas del poder de Dios. Necesitas de Dios. Es un gran consuelo que Dios permita a sus hijos por medio de Cristo ver que no tenemos por qué temer a Satanás. Leíamos en estos días, joven, tú eres fuerte,
Si la palabra mora en ti, has vencido al maligno. Necesitas someterte a Dios cada instante de tu vida. Solo así vas a resistir al diablo. Sí, a Satanás, él es orgulloso, por supuesto. Y a él le encantaría convencerte de que él es Señor de todo. Que él gobierna las tinieblas de este siglo. Y por eso se le llama que gobierna las tinieblas de este siglo, porque él solo gobierna en este siglo. Su poder es limitado, este siglo. Sabemos que un día nuestro Cristo vendrá. Y Satanás será expuesto delante de todos. Y avergonzado, se le quitará esa corona temporal. Su espada se le romperá. E irá él con sus huestes a sufrir en el infierno. Porque él no va a estar gobernando en el infierno. Sufrirá la ejecución inmediata de la ira de Dios. Amigo, temo por ti. Tú que no te interesas por las cosas espirituales, ignoras todas estas cosas. Deseo seas convencido de estas realidades. El hecho de que no lo veas con tus ojos carnales no quiere decir que esto no es una realidad. Si estás sin Cristo, quiero que sepas que estás bajo el gobierno de Satanás. Tú crees que estás en control de tu vida. El pecado, el mismo engaño de Satanás te dice, yo estoy en control. Pero es una mentira. El diablo te domina a su antojo. Eres esclavo de Satanás. Y lo peor es que no tienes ni la fuerza ni el deseo para librarte de sus garras. Hoy pido reflexiones sobre esto que has escuchado. Pídele en oración que Cristo te libere. Pídele al Señor. Sé que no lo deseas, posiblemente. Pero aún así, ora hasta que lo desees. Porque se trata de la salvación de tu alma. Se trata de la condenación o de la vida eterna. Te insto a que ruegues. Y comiences a preocuparte por el estado eterno de tu alma. Qué triste va a ser si te llegas a encontrar en el infierno y te acuerdes de tantas ofertas que despreciaste en las predicaciones, en los sermones, y cada vez que fuiste expuesto a la palabra de Dios, lo vas a lamentar terriblemente. Por supuesto, no deseamos esto para ti. Oremos, por favor.